a nombre del doctor Pedro, de nuestro cuerpo académico. Queremos agradecer la oportunidad de platicar con ustedes un poquito en esta tarde. Básicamente, la presentación la hemos dividido en un mucho mayor porcentaje del doctor Pedro Manuel, dado que él es el verdadero especialista en temas de Europa, y él nos va a hablar un poquito sobre las cuestiones más fundamentales sobre los temas de política exterior de la Unión Europea, como este organismo supranacional. Por su parte, voy a hacer una muy pequeña introducción, enfocándome en algunos temas de política interna. Creo que para poder tener esta perspectiva del big picture sobre lo que representa este organismo supranacional y las implicaciones que sus actividades y sus políticas pueden tener hacia el exterior, me permitiré dar algunos datos muy, no sé, someros sobre el tema del levantamiento de los regímenes de derecha en Europa y pues obviamente entender que esto sin duda tendrá alguna influencia en Bruselas y en la política exterior de la Unión Europea. Entonces, pues considero que a partir especialmente del 2009 con la crisis del euro, hemos tenido un aumento de los regímenes de derecha, extrema derecha, obviamente con temas nacionalistas en la mayor parte de Europa del Este, Europa Central, y pues obviamente en países como Inglaterra y ciertas partes donde había estado en estado latente, ¿no? No podemos olvidar que hace poco Marine Le Pen estuvo bastante cerca de hacerse con el poder en Francia. El partido Alternativa para Alemania ha estado aumentando en popularidad consistentemente a partir del 2015, cuando se da esta grave crisis de migrantes, donde llegaban hasta 1 millón de refugiados por día, a partir de los diferentes conflictos en Siria y en Medio Oriente, ¿no? Entonces, obviamente ha habido otras manifestaciones de otros organismos políticos, como es el caso del Partido para la Libertad en los Países Bajos, ¿no? Sorprendentemente, cuando uno revisa la literatura, a pesar de que estamos hablando de diferentes países con diferentes tradiciones políticas, democráticas, ideologías diversas debido a su posicionamiento en Europa, como los colegas ya nos hicieron sus comentarios y sus ponencias muy interesantes ambas, específicamente sobre la influencia de la Unión Soviética en el resto de Europa, pues obviamente no podemos desagregar que esto tuvo una influencia diferente en los diferentes países de la ahora Europa del Este, Europa Occidental. Pero una de las cuestiones que me gustaría aportar en esta mini ponencia es identificar que hay elementos consistentes en la narrativa y en la retórica de todos estos partidos nacionalistas, ¿no? Y que se detonan dentro de dos aristas principales, el componente económico a partir de dicha crisis económica del euro en 2009 y la crisis migratoria de 2015, ¿no? A lo largo de 2016 estuvimos viendo una serie de protestas en Alemania, en Bruselas, en Francia, a lo largo de Europa se estuvieron realizando estas enormes protestas a partir de grupos neonacionalistas con esta retórica y esta narrativa de la defensa de los valores de la madre patria y la defensa de la patria en sí, ¿no? Como decíamos, en 2015 Europa estaba recibiendo en diferentes proporciones, evidentemente, los países nórdicos estaban recibiendo, Suecia específicamente, un gran número de migrantes, mucho más grande que los otros países a niveles per cápita, ¿no? Curiosamente, la expresión nacionalista en Suecia la ha tomado el Partido Demócrata Sueco, así mal llamado, creo yo, porque pues obviamente tiene un título, un nombre bastante curioso, dado que pues realmente es un partido muy nacionalista y se llama a sí mismo demócrata, ¿no? Como les decía, la otra arista pues han sido estos problemas económicos graves que han surgido en Europa, países como Grecia, Irlanda, Portugal, España, donde pues obviamente han tenido problemas de insolvencia y problemas muy fuertes para poder seguir cubriendo su gasto social, ¿no? Me llama especialmente la atención
que en los últimos comicios en Grecia, por ejemplo, el partido Amanecer Dorado tuvo 7% de las victorias a nivel electoral, ¿no? Pero como les decía, partidos como Polonia, donde el partido Ley y Justicia, de unas características recalcitrantemente nacionalistas, alcanzó la mayoría en el Parlamento en 2015. Obviamente el partido de Matteo Salvini en Italia ha tenido igual un aumento en el poder muy importante. Y, por ejemplo, una declaración de Salvini, que es consistente con las otras narrativas de los otros países nacionalistas, pues es el decir que esta cuestión de aceptar inmigrantes, el tener esta invasión específicamente islámica, es un esfuerzo concertado por intereses creados en estas teorías conspirativas, donde se supone que están aceptando esclavos, así llamados por el mismo Salvini, esclavos que ahora aceptan trabajar por 3 euros y que buscan sustituir a los pueblos tradicionales de la Europa occidental. No, entonces esta narrativa de que existe una invasión proveniente de África, de Medio Oriente y con la búsqueda de una imposición islámica, pues ha tenido muy diferentes expresiones, ¿no? Como les decía, en Hungría, ¿no? País de Europa del Este, Víctor Orbán, a partir del 2018, cuenta con la mayoría absoluta de 2/3 del parlamento en dicho país, y pues él replica todas estas ideas de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, estas grandes características de tener un nacionalismo de la defensa de la patria, obviamente una pérdida de la soberanía en una supuesta dictadura por parte de Bruselas, y sobre todo esta muy colorida y muy bien manejada campaña que hemos estado viendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, donde se trata de exaltar el nacionalismo, donde se trata de buscar esa unificación a partir del odio, la ignorancia y el rechazo a lo diferente, enarbolado en una bandera absolutamente patriótica y de la defensa de la patria. Entonces, como les decía, nada más era una pequeña introducción, pero sí hemos podido observar a través de datos duros, específicamente en la ganancia de escaños en el Parlamento Europeo y al interior de los mismos países, donde se observa esta grave polarización política. Y pues bueno, como internacionalistas sabemos lo que pasa cuando en Europa existe una exaltación del nacionalismo, ¿verdad? Entonces, creo que la historia peligrosamente tiende a repetirse. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, los que estudiamos Estados Unidos, es que esta polarización lleva a la absoluta inmovilidad democrática, y pues simplemente quien llegue a tener la mayoría es quien va a imponer su, ¿cómo se llama?, su agenda política, ¿no? Se espera que en el caso de Estados Unidos los republicanos recuperen la mayoría en el Congreso. Entonces, pues obviamente vamos a estar viendo que esta política mundial de diversos opuestos del espectro político va a dominar todas las batallas democráticas alrededor del mundo. Sería cuanto mi participación. Cedo la palabra al doctor Pedro Manuel. Muchas gracias, José Antonio. ¿Nos podrías poner la presentación, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, pues me sumo a los saludos y a las felicitaciones por este congreso, que insisto, pues es uno de los foros más importantes que tenemos los europeístas para poder compartir nuestros puntos de vista en torno a nuestras investigaciones, avances académicos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy a hablar sobre la política exterior de la Unión Europea hacia Europa del Este. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, este es un trabajo de nuestro cuerpo académico, el cual está integrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues no voy a entrar tanto en acentuar tanto, pero bueno, desde la conceptualización que es Europa del Este, creo que tenemos un gran problema los investigadores, porque
pues nos preguntamos, en realidad, ¿qué es Europa del Este, no? Y como ustedes saben, pues no hay una definición exacta de qué es Europa del Este. Por ejemplo, para los polacos, los húngaros, los checos, los eslovacos, pues ellos pidieron su adhesión en la Unión Europea y en la OTAN, considerando que ellos forman parte de Europa Occidental. Sin embargo, a través de la historia, pues se ha involucrado o se ha integrado a estos países de Europa Central dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, pues hoy en día tenemos diferentes puntos de vista de acuerdo a diferentes investigadores y tal como lo señalaba Mauricio en su excelente ponencia, pues hay varias Europas, no hay solamente una Europa. Y cuando tocamos el terreno de Europa del Este, también tenemos dos Europas del Este que se han dividido y se han fragmentado desde la incorporación de los países que anteriormente eran los países satélites de la URSS en la Unión Europea y en la OTAN. ¿Podemos pasar, Antonio, por favor? Bueno, aquí tenemos la integración de los países de Europa dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Y bueno, se hablaba mucho de una casa común europea, lo mencionaba Mauricio dentro de su exposición. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, creo que este proyecto de la Casa Común Europea, pues realmente nunca se llevó a cabo. Y desde mi punto de vista, creo que va a ser un proyecto bastante difícil de construir, porque hoy en día tenemos dentro de todas estas Europas, pues una Europa, un continente europeo bastante dividido en torno a la parte de Europa occidental y en relación con lo que algunos autores denominan como la nueva Europa del Este. Algunos europeístas definen a la nueva Europa del Este como a todas estas países que formaban, o repúblicas, perdón, que formaban parte de la URSS y que se encuentran dentro del territorio europeo. Y bueno, desde la perspectiva de algunos autores, pues se ha creado como una especie de nueva cortina de hierro en Europa y esa cortina de hierro pues está dividida dentro o en el contexto de aquellos países que están dentro de la Unión Europea, europeos, y aquellos países no europeos, perdón, europeos, pero que también se encuentran en el continente europeo. ¿Podemos pasar, Antonio, por favor? Y bueno, pues las diferencias que me gustaría acentuar y de las cuales mencionaba en el inicio de mi exposición es que estos países han tenido o se ha creado diferencias abismales en relación con los países que en el siglo XX formaban parte de Europa del Este. Y bueno, pues estas diferencias pues se pueden observar desde el punto de vista económico, social y político. Por un lado, tenemos a los países de Europa del Este que ingresan a la Unión Europea y a la OTAN, que, bueno, pues estaba el otro día leyendo un artículo sobre Polonia y Polonia lleva aproximadamente 15 años o 18 años con 6% de crecimiento económico, y eso es abismal, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento económico impresionante en el PIB polaco. Y ese crecimiento de Polonia, en términos económicos, también se ha reproducido en otros países de aquella Europa del Este que ingresaron en la Unión Europea y en la OTAN. Por otro lado, tenemos a países como Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Rusia, que bueno, ese crecimiento económico pues no ha llegado. Y además del crecimiento económico, pues también hablamos de una transformación política. Creo que por ahí, no sé si era Abner o Mauricio que mencionaban que estos países todavía eran considerados como países en transición política y económica. Y bueno, si hablamos de los países de Europa del Este que se integraron en la Unión Europea, pues ya no son considerados como países en transición política y económica. Y como lo mencionaba Antonio, pues sí, tenemos un grave retroceso en términos democráticos, sobre todo en Polonia y sobre todo en Hungría.
Sin embargo, pues en términos económicos, sí se puede hablar de una diferencia abismal en torno a estos países que formaban parte del bloque socialista europeo en el siglo XX. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, esto, como lo mencionaba, pues se va a reflejar, por ejemplo, el PIB nominal de Polonia antes de ingresar a la Unión Europea de $6,000. Imagínense ustedes, actualmente es de $26,000. Y bueno, tanto Polonia, Hungría, la República Checa, son países que han ingresado en la categoría de países emergentes y algunos de ellos son miembros de la OECD o de la OCDE. Obviamente, pues como les comento a mis alumnos de la UAP en Puebla, pues es muy diferente hablar de Polonia y de China en términos de su importancia en el contexto de las economías emergentes, ¿no? No podemos comparar un país enorme como por ejemplo China o la propia Rusia con un país como Polonia, que es el más grande de esta parte de Europa y que cuenta con 45 millones de habitantes. Por lo tanto, pues el peso de China y de Polonia en el mundo emergente pues es muy diferente. Por otro lado, pues los tenemos a los países, o perdón, las repúblicas que formaban parte de la URSS, que sus transformaciones pues han sido muchísimo más lentas y además de muchísimo más lentas, pues también tenemos serios problemas de estabilidad política, de democracias muy cuestionadas en el mundo occidental, pues algunos las denominan betocracias, autocracias, y bueno, como comentaba, no sé si fue Abner o Mauricio, ¿no? Con estos periodistas de CNN que le preguntaban a Vladimir Putin que cuándo pensaba dejar el poder, ¿no? En un seminario que tuvimos en la UAP sobre la comunidad LGTB, invitamos a una de las líderes de Rusia, que bueno, tuvo que emigrar a Nueva York, a Estados Unidos, y los alumnos le preguntaban de la UAP, pues, ¿qué opinaba ella sobre la democracia rusa, ¿no? Rusa, perdón. Y ella comentaba, pues la respuesta es muy simple. Tenemos un presidente en el poder que lleva más de 20 y pico de años en Rusia, y eso les puede hablar, pues, de la calidad de democracia que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Bueno, pues, ¿qué panorama político presenta Europa del Este desde el punto de vista occidental de la Unión Europea? Pues, desde el punto de vista de muchos países de la Unión Europea y sobre todo de los países que conforman el grupo de Visegrado, como Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, pues estos países de Europa del Este, de la nueva Europa del Este, constituyen un verdadero reto en términos de seguridad. ¿Y por qué un verdadero reto? Porque la mayoría de estos países, insisto, desde el punto de vista de la Unión Europea y más de los países del grupo de Visegrado, pues son gobernados por autocracias, betocracias, democracias iliberales, autoritarismo, que proyectan o pueden procrear una gran inestabilidad política en el continente europeo y sobre todo en los países miembros de la Unión Europea, como los del Grupo de Visegrado, que comparten fronteras con los países o las repúblicas soviéticas. Y bueno, pues como lo comentaba Abner en su conferencia, pues estas diferencias en términos civilizatorias o en términos de democracia liberal, en términos de cómo se interpretan los derechos, el respeto a los derechos humanos, el de las minorías, la libertad de expresión, los derechos de la oposición política, pues han creado a través de la historia una confrontación, desde mi punto de vista, civilizatoria entre Europa Occidental y Rusia. Y bueno, yo siempre insisto en mis clases de Rusia en la UAP que pues es muy difícil, ¿no? Interpretar estas diferencias civilizatorias entre Europa Occidental y Rusia. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues cómo interpretan los rusos su democracia, cómo interpretan los rusos el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y cómo lo interpreta el mundo occidental. Bueno, pues creo que a través de la historia, pues el mundo occidental también ha tratado de imponer
sus principios y sus valores en torno a lo que es una democracia. Y bueno, pues obviamente pues esto crea muchísima confrontación entre Europa Occidental o los miembros de la Unión Europea y también con Rusia. Y bueno, pues aquí tengo por aquí algunos datos de algunos pues contextos políticos que podemos encontrar en Europa del Este o la nueva Europa del Este. Pues por ejemplo la represión política de Alexander Lukashenko en Bielorrusia, la fragmentación de Moldavia, por ahí hablaban de Transnistria, que me llama mucho la atención cuando escuché a Abner hablar de Transnistria, verdaderamente me sorprendió mucho, ¿no? Porque pareciera que ni siquiera existe en el mapa político mundial, pero sí existe y es un territorio que está en Moldavia totalmente fragmentado, totalmente prorruso. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, pues, ¿qué busca la Unión Europea en Europa del Este? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus prioridades? En un congreso que lo organizó el doctor, que fue en la UNAM, el doctor Damaso, pues se hablaba mucho de África, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque cuando estuve investigando sobre esta asociación de la Unión Europea con las repúblicas soviéticas que se encuentran en Europa, pues encontraba muchos puntos de convergencia. Sin embargo, creo que la prioridad más importante en estos vecinos que tiene la Unión Europea, pues son los países de Europa del Este. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahí una enorme potencia que es Rusia y que simboliza ese poder de contrapeso de la Unión Europea en el continente europeo. Y pues, ¿qué es lo que busca la Unión Europea? Seguridad, sociedades o vecinos orientales estables, sobre todo políticamente, un enfoque integratorio en relación con los conflictos, una cooperación en la gobernanza mundial, etcétera, etcétera. Y bueno, regresando un poquito a lo que presentaba, creo que fue Mauricio, o no sé si fue Abner, pero hasta dónde Rusia va a permitir un ingreso eventual de Ucrania en la OTAN. Esto a mí me parece verdaderamente, digo, ustedes saben que en relaciones internacionales es hablar, no hay unos imposibles, ¿no? Pero me parece verdaderamente pues muy, pero muy difícil que Rusia permita pues que estos estados que se les llama colchón o buffer state, como vamos a llamar, pues pasen o se integren a la seguridad de Europa Occidental, dejando totalmente desprotegida a Rusia de estos buffer states. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, la prioridad de la Unión Europea en estos países creo que fue muy parecida o esta estrategia de cooperación a lo que hizo la Unión Europea con los países de Visegrado, insisto, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. ¿Y qué fue lo que hizo la Unión Europea con estos países cuando cayó el socialismo? Pues prácticamente una especie de plan Marshall y también apoyarlos hacia la transición política y económica de los países de Europa del Este. En ese mismo tenor, respeto a los derechos humanos, contribuir al derecho de las minorías, fortalecer el Estado de Derecho, la sociedad civil y también la transición económica. Y bueno, pues obviamente, como todos sabemos, la Unión Europea es una potencia económica impresionante y pues uno de sus principales recursos de poder son sus fondos económicos, ¿no? Entonces, obviamente, pues establecer fondos económicos para que estos países puedan tener una transición más, digamos, más fácil hacia la democracia y las economías de mercado. Y bueno, y con algunos países, la Unión Europea ha establecido, perdón, acuerdos de libre comercio y asociaciones económicas cuyo objetivo es fortalecer a las economías de Europa del Este. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, ¿qué países forman parte de esta asociación oriental? Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania. ¿Y por qué pongo a Rusia con signos de interrogación? Porque Rusia
no forma parte de esta Asociación Europea, Asociación Oriental, perdón, y obviamente Rusia se opone a una estrecha cooperación entre la Unión Europea y estos países. Y la razón es muy obvia, porque a través de la historia, y más aún cuando cae la URSS o la ex Unión Soviética, pues estos países son considerados como el cercano próximo de Rusia. En pocas palabras, su zona de influencia. Entonces, pues obviamente pues Rusia rechaza este tipo de cooperación. Y bueno, entre estos países yo creo que también hay prioridades, ¿no? O sea, hablamos a grosso modo de este conjunto de países, pero me queda claro que Ucrania es prioridad número uno, Bielorrusia también y también Moldavia. Sin embargo, dentro de este grupo de países, creo que el más importante para la Unión Europea, pues es Ucrania, por su dimensión geográfica, su situación geopolítica y también por la importancia que tiene Ucrania en el contexto europeo. Y bueno, podemos pasar, Toño, por favor. Bueno, aquí tenemos un mapa de estos países que comprenden la Asociación Oriental y bueno, pues ustedes pueden observar, ¿no? A Bielorrusia, Ucrania, Moldova, pues son prácticamente los vecinos, perdón, más cercanos de la Unión Europea y son los países que comparten pues comparten una frontera común con la Unión Europea. Y bueno, para mí este mapa no nada más refleja la Asociación Oriental. Desde mi perspectiva personal, creo que es un mapa que también refleja esa nueva cortina de hierro que se ha edificado en Europa después de la caída del socialismo y más aún después de la integración de los países de Visegrado y también de esos países que eran exsatélites de la URSS en la Unión Europea. Y basta hacer un viaje a Europa y visitar Polonia o la República Checa o Hungría o Lituania, Estonia o Letonia y inmediatamente nos damos cuenta que pasar esas fronteras pues ya no es tan fácil, ¿no? Y también me llama mucho la atención en un viaje que tuve la oportunidad de hacer por estos países, como desde los aeropuertos de los países miembros de la Unión Europea hay muros visualizan esta división tan enorme y muchas veces son muy agresivos. Por ejemplo, pues se dice, bueno, en inglés, European citizen, ¿no? O estamos europeos. Y todos los europeos de la Unión Europea pues pasan en 5 minutos estas fronteras. Pero dice, por otro lado tenemos non-Europeans, ¿no? O ciudadanos no miembros de la Unión Europea. Y por ahí esas fronteras las pasan los rusos, los ucranianos, y esto, tuve la oportunidad de estar en Bulgaria hace un par de años y me llamó tanto la atención observar ese fenómeno porque desde mi punto de vista personal era como un poco tan discriminatorio, ¿no? O sea, los rusos, los ucranianos, para poder pasar a Bulgaria tenían que hacer filas y colas y demostrar por todos lados que tenían pues una cuenta bancaria, un empleo, y por otro lado, pues teníamos a los miembros de la Unión Europea que esas fronteras las pasaban en cuestión de segundos o de minutos. ¿Podemos pasar, por favor, Toño? Bueno, finalmente, pues, ¿cuáles son los objetivos de esta asociación oriental? Pues creo que estos objetivos son muy claros. Finalmente, lo que busca la Unión Europea en estos países es estabilidad política y crecimiento económico. Y por ahí lo mencionaba Toño en su excelente presentación, la cual, pues, sinceramente, Toño, me gustó mucho. Pues lo que busca la Unión Europea es frenar, ¿no? Todo este flujo migratorio que ha ocasionado pues problemas muy serios en Europa, como por ejemplo el crecimiento de los partidos políticos de ultraderecha, el euroescepticismo, y también busca la estabilidad política, como por ejemplo pues lo refleja el caso de Ucrania, la división de Moldavia, lo tuvimos recientemente las elecciones en Bielorrusia, y bueno, pues toda esta estrategia está enfocada a ese fortalecimiento de la estabilidad política en las repúblicas soviéticas o las repúblicas europeas que pertenecieron a la URSS. Y bueno, pues, ¿qué estrategias? Pues una gobernanza mejor,
un fortalecimiento del desarrollo económico, oportunidades de mercado, etcétera, etcétera. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, pues, ¿qué está, pues, esto también, ¿no? Estos condicionamientos también se les puso a los países de Visegrado cuando quisieron integrarse en la Unión Europea. Y no nada más a los países de Visegrado, sino también a todos los países de Europa del Este. Y bueno, pues, estos condicionamientos o requisitos era, obviamente, una democracia estable, liberal, un crecimiento económico, economías de mercado liberales, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como lo mencionaba anteriormente, el recurso de poder que desde mi punto de vista personal tiene la Unión Europea no es tanto el recurso militar, no es tanto el uso de la fuerza armada, sino ese recurso económico en donde les ofrece pues una enorme cooperación económica a cambio de estas transformaciones políticas, que como lo mencionaba Angela Merkel, pues si no hay estabilidad en Europa del Este, difícilmente vamos a tener estabilidad en la Unión Europea o en Europa Occidental. ¿Podemos pasar, Toño, por favor? Y bueno, pues la cooperación bilateral, también existe una cooperación bilateral entre estos países y la propia Unión Europea. ¿Y qué es lo que ofrece? Pues un mayor diálogo político, una asociación reforzada, una cooperación más profunda en materia de seguridad y justicia, acuerdos que constituyen un plan de reformas. Y bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Ucrania, Moldavia y Georgia, que actualmente tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. ¿Podemos continuar, Toño? Y bueno, con las conclusiones, pues, desde mi punto de vista personal me quedan muy claras, ¿no? Lo que quiere la Unión Europea en estos países es estabilidad política, como lo comentaba, porque difícilmente pues, va a haber estabilidad política en la Unión Europea si en estos países no hay esa estabilidad política. Y bueno, me gustaría ir cerrando esta presentación y me gustaría mencionar algo que creo que es muy importante. ¿Cuál es la actitud o cuál es qué diferencias encontramos dentro de la Unión Europea en relación con estos países de Europa del Este? Me refiero a sus prioridades. Es decir, representará para España la misma prioridad que para Polonia la estabilidad política de Europa del Este o las relaciones con Rusia, pues no. Los más interesados en esta parte de Europa son los miembros del grupo de Visegrado, que como ustedes saben, se han convertido en un verdadero contrapeso para la Unión Europea. Y los miembros del grupo de Visegrado y sobre todo Polonia pone un énfasis muy particular en estabilizar a Bielorrusia y a Ucrania. De hecho, hay una organización, no sé si es muy poco conocida. De hecho, quería yo hacer un artículo sobre esta organización y me costó tanto porque no encontré información absoluta, una información muy débil, muy endeble, y se llama el Triángulo de Weimar. Y esta organización está compuesta por Francia, Alemania y Polonia. Y el Triángulo de Weimar es una organización de estos tres países cuyo objetivo es la estabilidad política pues, de los países del este de Europa. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a este punto que quería tocar, es que establecer también una política exterior de la Unión Europea hacia Europa del Este me parece una materia muy difícil, porque dentro de la Unión Europea pues tenemos, como todos tenemos intereses muy diferentes, ¿no? El francés, el alemán, el polaco, los españoles, los italianos. Y bueno, pues sin duda alguna, pues estos países, también olvidé mencionar a las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Estonia, Letonia, Estonia y Lituania. Y bueno, estas repúblicas pues también sienten ese temor histórico hacia Europa del Este y sobre todo hacia. Y bueno, cuando fue el conflicto de Ucrania, que por ahí lo mencionaba Abner, pues los primeros países que estuvieron presionando a la Unión Europea para establecer políticas claras y concretas, y no nada más en la Unión Europea y en la OTAN, fue Lituania y Polonia.
y en menor medida Orbán de Hungría, porque Orbán ha establecido una alianza muy estrecha con Rusia. Entonces, bueno, pues me gustaría cerrar esta presentación nada más mencionando que obviamente esta parte de Europa es importantísima para la Unión Europea. Creo que es una prioridad todavía más grande que el continente africano. Sin embargo, creo que es un reto muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí a una enorme potencia que es Rusia y por lo tanto, pues la Unión Europea pues también creo que tiene fuertes limitaciones para poder pues establecer esta política de cooperación dentro de estos países. Y bueno, nada más para finalizar, pues una integración de Ucrania dentro de la Unión Europea y de la OTAN me parece verdaderamente muy difícil, no tanto por el lado de Europa Occidental, de hecho hay estudios muy serios de opinión pública en donde se les hace una encuesta a los ciudadanos comunitarios y les preguntan, ¿qué membresía prefiere usted? ¿La de Turquía o la de Ucrania? ¿O qué país prefiere usted que se integre dentro de la Unión Europea? Y la gran mayoría responden que Ucrania, pero ahí está pues el factor de Rusia, ¿no? Hasta dónde Rusia cedería pues esta parte de Europa del Este a la OTAN y a la Unión Europea. Pues muchas gracias a todos ustedes.